Y por tu bondad. Gracias, Señor Jesús, por la misericordia que tienes por nosotros. Gracias por las actividades que hemos desempeñado en este día, por el trabajo, Señor, por la casa, por las áreas donde nos permites desenvolvernos. Gracias, Señor, porque nos permites estar en movimiento. Gracias por la salud, por el cuidado, Señor, y el amor que podemos palpar de parte tuya hacia nosotros. Hemos apartado este tiempo para buscarte a ti, Señor. Por ello te pedimos que seas tú quien tome el control de esta clase, que nos dirija y nos hables tú, Señor, en este tiempo. Por favor, Señor Jesús, habla en nuestras vidas. Necesitamos y nos urge, Señor, escuchar tu voz. Por favor, háblanos en esta clase. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén y amén. Voy a compartir mi pantalla y dejamos una actividad, una investigación. Ahorita la vamos a revisar. Ahorita vamos a revisar algunos puntos de los significados que ustedes pueden encontrar en tres conceptos que yo les mencionaba: santificación, redención y expiación. ¿Vale? Entonces, vamos a ver. Ya vimos todos los elementos que están dentro de la tienda del tabernáculo. Vimos propiamente las estructuras, las tablas que tenían que ser formadas y que cruzaban 5 varas, una por el centro y las otras 4 por fuera. Todo estaba hecho de madera de acacia y bañado en oro. Por supuesto, vimos el lugar santo y el lugar santísimo, los muebles que estaban dentro del lugar santo: del lado derecho la mesa de los panes, del lado izquierdo el candelero, y al fondo, previo al velo, estaba el altar de oro. Posterior al segundo velo, nos encontramos ya con pues el arca del pacto, el arca que Dios establece para poderse comunicar, y le dijo a Moisés que ahí le hablaría como le habla él a un amigo. Y afuera, en el espacio del atrio, donde es el patio del tabernáculo, en la parte posterior a la tienda, hay dos elementos. Y estos dos elementos ya no serán de oro. Estos elementos son de bronce. Estos elementos, uno se encuentra en la parte inicial, que es el altar de bronce. El altar de bronce justo estaba al inicio. Es un altar de cuadriculado, como lo podemos ver acá. Es como si ustedes pudieran ver un anafre gigante. Un anafre gigante, ese es exactamente el altar de bronce. La diferencia es que estaba construido de madera de acacia y bañado en bronce. Más adelante veremos la fuente. Justo aquí, este altar ya no es un altar de oro como el que está en la parte de adentro del tabernáculo. En este altar también pues tenía sus 4 cuernos, un cuerno en cada esquina. Y el cuerno nos habla también de autoridad. Y algo que sucedía en este altar es que aquí se quemaba la ofrenda. Aquí se quemaba justamente el holocausto. Y cuando se venían a hacer los sacrificios de continuo, ahí es donde se quemaban. Recuerden que para la redención y para el perdón de los pecados del pueblo de Israel, ellos tenían que traer un animal, y ese animal tenía que ser degollado, tenía que ser cortado, y la sangre tenía que representar o representaba el perdón de Dios para hacia con los pecados del pueblo. Este altar medía 5 codos de longitud y 5 codos de anchura. Es un elemento cuadrado completamente. Y vean un poco la estructura, que les decía que era como un anafre, porque tenía una rejilla en el centro y hacia abajo estaba, digamos que vacío. También contaba con sus cuatro anillos alrededor, 2 varas que cruzaban a los dos costados para desplazarlos, y se podía cargar. En el altar de bronce, junto con el altar de oro, sucedía algo muy interesante: el día de la expiación.
En el hebreo se le conoce como el Yom Kippur, aunque expiación en el Antiguo Testamento, en este texto específicamente en el Levítico 16, no es como tal que diga la palabra Kippur en el hebreo, sino es otra palabra. Sin embargo, se ha tomado como la equivalencia de esa palabra para llamarle Kippur, aunque el significado tiene que ver, por supuesto, con Kippur. El Yom Kippur representa el día de la expiación. ¿Qué es el día de la expiación? Es una fiesta que se le celebraba una vez al año. Es una fiesta para librar y traer el perdón por el pecado, traer perdón hacia el pueblo, pero también hacia el sacerdote. Requería diferentes elementos, ahorita los vamos a leer, pero se buscaba poder reconciliar, poder restaurar la relación que venía, que se tenía con Dios, derivado de que el pecado rompe justamente el proceso de la comunicación del hombre con Dios. El pecado viene a romperlo, separa completamente al hombre de la comunión con Dios. Una de las cosas, están llevando consejería bíblica, ¿verdad? O ya llevaron, están llevando. No sé si ya vieron la parte de qué es lo primero que el pecado trae como consecuencia al hombre. No sé si ya lo vieron, qué es lo primero. ¿La muerte? Sí trae muerte, muerte espiritual, pero hay algo que sucede justamente en el alma y es parte, no sé si ya lo vieron, pero lo primero que se afecta, que se impacta derivado del pecado, es la dignidad. La dignidad del hombre es lo primero que se impacta derivado del pecado. Por supuesto, la muerte. Y al ser lastimada la dignidad, ¿qué es lo primero que hace Adán y Eva después de haber pecado? Lo primero que hace, Eva peca, toma el fruto y después se lo da a Adán, pero lo primero que hacen, ¿qué es lo que hacen? Se Se esconden. exacto. Entonces, lo que va a traer como consecuencia el pecado, no estamos hablando no es esa materia, no es la materia tampoco de consejería, pero quiero tomarlo como preámbulo. Lo que trae como consecuencia es afectar la dignidad y como nos sentimos indignos de Dios, lo primero que hace el pecado es llevarnos a escondernos, como lo hizo con Adán y Eva. Se esconden estos dos y eso es lo que hoy refleja. Cuando un hombre peca, lo primero lo primero que hace es esconderse de la presencia de Dios, sabiendo que la Biblia dice, ¿de dónde me he de esconder de ti? ¿O a dónde me he de esconder de ti? Si es debajo de las piedras, ahí estás tú. En el monte más alto estás tú. En todos los lugares estás tú. Entonces, lo que se afecta es la dignidad. Y acá está la palabra que les decía, que es coper. De la palabra coper se deriva kipur, que es expiación. Coper significa rescate. Ese es el significado de la palabra coper y es un paralelo a la palabra redimir. Significa expiación por medio de ofrecer un sustituto. Ajá. Entonces, el día de la expiación es una fiesta y era un día especial que Dios había establecido para poder renovar eso, como renovar esos votos con el pueblo y con el sacerdote, y que buscaran a Dios, porque aunque ellos venían de continuo venían a ofrecer sus sacrificios por el perdón, había para Dios un día especial. Levítico 16, por favor. Denme un momentito, por favor. Listo. Levítico 16. Vamos a poner mucha atención porque hay diferentes elementos que van a aparecer en este proceso.
Nos va a hablar de un becerro para expiación, un carnero para holocausto. Vamos a ver el tema de las vestiduras santas, no lo vamos a ver, pero vamos a ver que es importante. Y también va a mencionar a alguien como Azazel, va a decir Azazel, y ahorita lo vamos a ver. Habló Jehová a Moisés después de la muerte de los hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron, y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio, el lugar donde se establecía la presencia de Dios. Con esto entrará Aarón en el santuario con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. El holocausto hace referencia a una ofrenda. Se vestirá la túnica santa de lino y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino y se ceñirá el cinto de lino y con la mitra de lino se cubrirá. El lino, recuerden que hace referencia a toda la parte pura, santa, porque incluso cuando la Biblia dice que en Apocalipsis que ve a los santos que estaban vestidos de lino finísimo, es una vestidura santa, es algo agradable para Dios. Ya la habíamos visto en las figuras de las coberturas del tabernáculo. Incluso los sacerdotes tenían calzoncillos que utilizaban desde los lomos más o menos hasta los muslos. Cubrían toda esa parte, no es tal vez como la ropa interior que hoy se conoce de los hombres, sino era una ropa interior que utilizaban muy completa y la Biblia habla de eso, porque es cosa santa la parte de la intimidad para Dios. Dice, son las santas vestiduras, con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. ¿Dónde lo lavaba? En la fuente de bronce, que ahorita la veremos. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. Es decir, 3 animales habían de tenerse. Y hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Es decir, el sacerdote debía ir por delante a hacer la reconciliación. No, el sacerdote es el primer responsable de estar a cuentas con Dios, no inicialmente el pueblo. No es como yo después, Señor, y el pueblo. No, eso podría traernos una apariencia de muy buena humildad, decir, pienso primero en ellos. No, primero es tú y tu casa y después el pueblo. Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Y echará suertes Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Azazel es el macho cabrío que llevaría el pecado. Azazel es una referencia que incluso se le puede dar al diablo en de alguna forma en el Antiguo Testamento, como Azazel, como el ángel caído. Y le ofrecerán expiación, mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Y aquí viene la explicación. Y hará traer a Aarón el becerro que era para expiación suya, y hará la reconciliación por sí y por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar delante de Jehová. ¿Cuál es ese altar? El altar de oro. Ese que está mencionando es el altar de oro. Y sus puños llenos de perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo. Y pondrá el perfume, ahí cuando dice detrás del velo, habla del lugar santísimo. Y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio para que no muera. Esa parte se tenía que hacer dentro del lugar santísimo. Tomará luego de la sangre del becerro y lo rociará con su dedo hacia el propiciatorio, al lado oriental, hacia el propiciatorio, esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre.
dentro del lugar santísimo se debía esparcir la sangre de este primer becerro. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo. El segundo animal ahora tenía que ser por la expiación por expiación para hacia con el pueblo. Y llevará la sangre detrás del velo adentro y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro y lo esparcirá sobre el propiciatorio. El propiciatorio, recuerden que es la tapa que cubre el arca del pacto y delante del propiciatorio. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión ay, perdón, cuando él entre a hacer la expiación en el santuario hasta que salga. Ay, disculpen ustedes. Y hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. Y saldrá al altar que está delante de Jehová y lo expiará. Y tomará de la sangre del becerro, de la sangre del macho cabrío, y la pondrá sobre los cuernos del altar. Este altar sigue siendo el altar de oro, sigue siendo dentro. Es la única vez que el propiciatorio, el lugar santísimo y los cuernos del altar de oro se iban a ensuciar o se iban a manchar de sangre. Y esparcirá sobre él de la sangre con su dedo 7 veces y lo limpiará y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Cuando hubiera acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer al macho cabrío vivo y pondrá a Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades y todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ahí el macho cabrío por el desierto. Hasta ahí. Los 2 primeros iban a ser degollados y su sangre se iba a esparcir dentro del lugar santísimo, dentro del propiciatorio y en los cuernos del altar. Y al final, de ahí viene la frase de chivo expiatorio de este proceso, porque a uno de los 3 le iba a imponer las manos a Aarón e iba a confesar los pecados. No sé, yo me imagino que iba a decir: Señor, hemos pecado contra ti, nos hemos rebelado, hemos cometido esto, hemos adulterado, todas las iniquidades y rebeliones. Y entonces lo iban a soltar a su suerte en el desierto. ¿Por qué? Eso habla de que ante, ante el perdón de pecados de Dios, cuando el macho cabrío debía salir, ya Dios no se iba a acordar más de sus pecados. El macho cabrío se iba a ir en el desierto y sus pecados ya iban a ser borrados de Dios. Dios ya no los iba a traer a la memoria, ya no iba a recordar Dios sus pecados. Eso es un poco el proceso del día de la expiación. Dos animales degollados y uno suelto a su suerte en el desierto para poder, digamos, memorar el que Dios ya no se acordaría más de los pecados de Israel. El altar de bronce, su significado en hebreo es lugar de matanza. Y aquí justamente sucedía que se generaba el sacrificio de los animales cuando se llevaban de continuo para el perdón de pecados, y ahí justamente
se dejaban los animales, bueno, se ponían a cocer los animales, toda la carne, toda la grosura, toda la grasa de los animales se ponía a cocer ahí, bueno, en las brasas, porque esto dentro tenía como si fuera carbón, como si fueran brasas, ahí se ponía a cocer y entonces toda la carne se cocía ahí. Este es el altar de bronce. Un proceso que sucedía, ustedes pueden seguir leyendo Levítico y después viene la parte del holocausto y Dios les indica y se tenía que volver a lavar el sacerdote después de haber hecho todo este proceso y portar nuevamente ahora otras vestiduras completamente limpias para poder levantar la ofrenda porque ya venía el perdón de los pecados de Dios y luego después de haber sido redimidos en el proceso de la expiación, entonces se podía ya levantar una ofrenda, un holocausto, una ofrenda agradable a Dios como gratitud por perdón de los pecados. Ese es el proceso que hoy vivimos nosotros. Sabemos perdonados, Dios nos perdona, nos sabemos perdonados y entonces tenemos libre acceso para poder ofrendar y cantar y elevar cánticos a Dios como una ofrenda agradable a nuestro Dios por el perdón de los pecados que hemos cometido. Ahora sí, ¿qué es la expiación? ¿Qué es la redención? ¿Y qué es santificación? ¿Quién dice yo? Mi hermana Mari, por favor. Sí. Yo lo que pude encontrar en expiación dice raíz hebrea kafar, que significa cubrir, expiar, condonar, aplacar, cancelar, anular, perdonar, limpiar, purificar, reconciliar, satisfacción. Y dice, expiación es la eliminación de la culpa o pecado a través de un tercero. El sujeto queda absuelto de cualquier pena por medio de un animal. Y entre paréntesis dice chivo expiatorio u otra persona. Ok, perfecto. Excelente, excelente. Y dice, bueno, también puse este suceso con los dos machos cabríos, ocurría el día de la expiación y representaban las dos formas que Dios estaba tratando con el pecado de los israelitas. El primero a través del primer chivo en que era sacrificado, estaba perdonando su pecado. Y con el segundo a través, dice, el segundo chivo expiatorio que era enviado al desierto, estaba quitando su culpa. Esto se repetía cada año. Y dice, la muerte de Jesucristo reemplaza este sistema una vez y para siempre. Nuestros pecados pueden ser perdonados y nuestra culpa quitada si ponemos nuestra confianza en Cristo, que está en Hebreos 10 del 1 al 18. Y la redención encontré que es pedut, dice liberación, redención, redimir, salvación mediante sacrificio. Okay. Y ya le puse definida como liberación de esclavitud de la ley, maldición de la ley, iniquidad, enemigos. Encontré también se alcanza mediante el poder de Dios, la sangre de Cristo, la gracia de Dios, los beneficios, que es el perdón, la justificación, adopción, posesiones de Dios, pueblo de Dios, purificación, sellado, herencia, gloria al cielo. Y la santificación, Kadash, dice, y es limpio, apartar, consagrar, dedicar, preparar, prometer, purificar, santificar, santo. Es separación. El creyente es santificado en el momento que es separado del mundo y del pecado para ser de Dios y para servirle solo a Él. Eso fue lo que encontré. Perfecto, muy bien, excelente, excelentes puntos. Gracias, mi hermana Mari, muy bien. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguien más que quiera participar? Sí, hermano. Por favor, mi hermana Florina, adelante. Bueno, usted me hizo trabajar mucho. Así. Al final usted acaba de mandar el audio y vi el audio que dijo usted que plasmáramos nada más lo que habíamos entendido Sí, adelante. de lo que era. Ajá.
No, pues yo también lo busqué pues en el diccionario bíblico, ¿Ok? lo que es la expiación. Ahora sí que si lo resumimos, pues la expiación sería que lo que dijo, pues ya lo dijo la hermana Marisela. La expiación es la eliminación de la culpa o pecado a través de un tercero. El sujeto culpable queda absuelto de cualquier pena por medio de un objeto, de un animal o persona. En el caso del cristianismo, pues fue Cristo. Pues los cultos antiguos que se hacían, que era que se practicaba el sacrificio de animales, que es lo que lo acabamos de leer en todo, ¿verdad? Lo que usted acaba de leer. Y aquí pues es muy largo, de hecho. Es muy largo, pero pues es similar a lo que la hermana dijo. No sé si lo leo todo. No, o sea, solo a la manera de resumen. Manera de resumen. Bueno, de manera de resumen, eso sería la expiación. Ahora, ¿cuál es el siguiente? La santificación, ¿no, verdad? La redención. La redención, pues dice lo mismo en todo, porque lo estuve checando en el diccionario y dice lo mismo, pues así como en resumen, así, es muy sencillo. Simplemente, pues es la liberación, es rescatar. De todo lo que dice aquí, también es un poquito largo, pero en sí sería eso, que es en sinónimo, ¿no? Sería liberación, rescate. Lo que es la santificación, pues, ¿qué es la santificación? Dice, santificar literalmente es poner aparte para el uso o propósito especial. En sentido figurado es hacer santo. Etimológicamente del verbo latino santificare, que a su vez se deriva de santus, santo, significa ser santificado, es ser hecho santo, lo cual es ser separado, apartado para Dios y su propósito. Para ser santificado, el cristiano renacido tiene que consagrarse, dedicarse y separarse a Dios, separarse para Dios y a su voluntad de Dios. Entonces Dios hará su parte purificando el corazón y volviendo santo. Es la posición que Dios da al creyente por haberle separado de la esclavitud del pecado para servir a Jesucristo, ya que como somos justificados por la gracia por medio de la fe en Jesucristo. Eso sería como, ¿cómo le explicara? Pues como un resumen, ¿no? Ok. Porque la explicación de lo que es también es, pues no es mucho, pero sí que dice lo mismo, porque dice santo en hebreo, que dice Yasir, que dice tiene que ser amable, piadoso, y viene aquí pues los salmos, ¿no? De donde son sacados, viene todo eso. En griego, agio, agioi, santos, es decir, santificados. Título frecuente de los creyentes en el Nuevo Testamento en cuanto santificados en Cristo Jesús. Y eso lo podemos leer en Primera de Corintios 1:2. Hay la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocaren el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Señor de ellos y nuestro, santo. Santo, pues que es santo, puro, consagrado, como en el Gadistu se aplica a una persona o cosa. En la escritura, puro en sentido moral y espiritual, separado del pecado y consagrado a Dios, que es sagrado. Josios, religiosamente recto, santo, en oposición a lo que es lo torcido o contaminado. Corresponde al hebreo hasid y denota una cualidad moral. Se aplica a los justos, piadosos, rectos, misericordiosos. Eso es lo que yo puedo encontrar en el diccionario bíblico. Muy Eso bien, sería todo gracias. mi... Muy bien, excelente. Una participación más. ¿Alguien más quiere participar? Hermana Ale, por favor, adelante, mi hermana Ale. Ya, bueno, yo voy a comentar lo que con mis palabras entendí.
En Ajá. expiación es cuando un tercero se pone en lugar del culpable para borrar su culpa y purifica de ellas por medio de algún sacrificio que hace. Para nosotros, Cristo hizo la expiación por nosotros y eliminar la culpa del pecado y nos hizo libres. En redención yo puse, es una acción que libera y salva. Jesucristo es el redentor para quien lo recibe y lo acepta. Y en santificación es ser santo, apartarnos del mal, consagrarnos, purificarnos y separarnos del pecado para estar con Dios. Perfecto, excelente, excelente. Muy bien, los tres puntos son muy correctos. Y algo como yo quisiera que lo veamos ya en este proceso, que lo veamos más bien como un proceso, el cómo sucedió la expiación, la redención y la santificación. Es exactamente como ustedes, el significado es exactamente como lo han mencionado. Pero básicamente la expiación es el acto de expiar, es quitar, es como ponerse en lugar de una persona. El acto de, el acto de expiación que sucede aquí en el proceso que veíamos es sacrificar un animal por una persona. O sea, que un tercero pague por lo que una persona debía pagar. Cuando Jesús pisa la tierra, hay un hombre que quitan para que Jesús pague en su lugar. ¿Quién es ese hombre? ¿Quién se acuerda? Hay un hombre que quitan y Jesús se pone en su lugar y ese hombre representa a la iglesia. ¿Qué es Barrabás? Barrabás, exacto. Barrabás en ese momento funge también la expiación, porque él es el que iba a ser condenado. Entonces los ponen frente a frente, los ponen, perdón, frente a frente a los fariseos y les dicen, ¿a quién liberamos? Y entonces el que tenía que pagar verdaderamente porque si era culpable era Barrabás, y Barrabás representa a la iglesia. Y entonces ahí se pone Jesús en el lugar de Barrabás para ser sentenciado. Así es exactamente con nosotros. Nosotros teníamos un acta de decreto en contra de nosotros y Jesús vino y rompió y pagó la culpa que teníamos que pagar nosotros. La expiación es el acto por el cual se pone, el acto en el cual se pone uno por un tercero. Y la redención es el efecto de la expiación. La redención es la consecuencia de la expiación. ¿Cuál es la consecuencia de la expiación? Haber sido libres. Eso es ser redimidos, que somos libres. El que nos haya librado, se libra una persona de un dolor o de una situación penosa. Entonces, Jesús hace el acto de expiación. Él, por consecuencia, Él nos redime, es decir, nos perdona de tal y nos libra de tal situación para entrar a un tercer paso en el proceso, la santificación, que es otra cosa, no es otra cosa más que el apartamiento del lugar donde antes estábamos. Todo lo que antes nos llevaba a pecar, ahora, ya después de la expiación que ya sucedió en la cruz, la redención que nos libra al conocerlo y entender lo que somos libres, entonces viene la santificación. La santificación es apartarnos literalmente, ser apartados de, así como lo dice Romanos, todo me es permitido, pero no todo me es lícito. Todo me es permitido, pero no todo me conviene. Ser apartados de que yo soy consciente, sé la consecuencia, el efecto negativo que eso puede traer a mi vida, yo me aparto, yo me quito. La Biblia dice que el avisado ve el mal y se quita, mas el simple pasa y recibe el daño. Eso es exactamente el proceso de expiación, redención y santificación. Vuelvo y repito, expiación es el acto de ponerse por un tercero. Redención es la consecuencia de ese acto, es ser librados de ese acto, del acto de la expiación, y la santificación es la consecuencia de la expiación y la redención.
¿vale? Eso es exactamente cómo funciona el proceso de la expiación, redención y santificación. La fuente de bronce es el último elemento. Básicamente es una fuente que estaba hecha de bronce, por supuesto, pero también estaba hecha de espejos. Las personas que tenían espejos en ese tiempo los llevaron para poder construir específicamente este elemento. Estaba construido de bronce y de espejos. ¿Qué quiere decir eso? Que así como la Biblia dice, aquí les dejo algunas referencias, cuando la Biblia dice que en su palabra nosotros nos reflejamos, que nosotros vemos y entonces vemos el reflejo. Cuando ellos entraban al proceso de lavamiento, su palabra dice que la palabra es la que nos lava. En Juan 15 podemos ver que dice, yo ya los limpié por mi palabra para que lleven más fruto. Entonces, hablando de la santificación, el proceso de la santificación viene por su palabra, el limpiamiento. Cuando Él nos limpia, Él nos limpia, Él nos limpia por su palabra. ¿Cómo nos limpia, por ejemplo? Cuando un hombre era maltratador de mujeres, o un hombre maltrataba a las mujeres, la Biblia dice, trata a tu esposa aún mejor que un vaso frágil. Eso es limpiar, santificar y cambiar a la persona. Entonces, en la fuente, como es agua la que había en esa fuente, justo esa era la figura, el limpiarse, el lavarse. Los sacerdotes se tenían que lavar, se tenían que limpiar, y exactamente de esa forma sucede hoy en día. Nosotros, para entrar a su presencia, tenemos que ser limpios, y la forma de ser limpios siempre será por medio de su palabra. Finalmente, la puerta del atrio. La puerta era una puerta con este tipo de cortinas que tenían color azul, púrpura, carmesí y lino torcido. El azul es todo, el color azul tiene que ver todo con aquello que haga referencia a algo celestial. El púrpura es un color que hace referencia a temas de sacerdocio. Y el carmesí, que es un color rojizo, tiene que ver con toda la parte de el sacrificio de Jesús, porque es un color rojizo. Y el lino, lo que ya habíamos mencionado, la pureza y la santidad de Jesús. Jesús siempre será la puerta. Si se dan cuenta, desde la puerta nos habla de Jesús. En los evangelios dice, yo soy la puerta. Nadie va al Padre si no es por mí. Desde que entra al tabernáculo es Jesús. Llega al sacrificio de la expiación, es Jesús el que hizo la expiación. Llega a la fuente de bronce y es Jesús el que limpia por medio de su palabra. Cruza para el lugar santo y del lado derecho nos encontramos el pan, que el pan es Jesús porque él dice que eres el pan de vida. Del lado izquierdo nos encontramos la luz, que dice, yo soy la luz y ustedes son la luz. Y una luz no se puede ocultar abajo de un almud. Y cruzamos ese lugar, llegamos al altar de oro, y nos habla de los elementos de la madera de acacia y el oro. Y cruzamos el último velo y podemos encontrarnos nuevamente con Jesús, que es la puerta para llevarnos a la presencia del Padre. Es decir, que el tabernáculo en todo su esplendor, hablaba de nuestro Salvador. Y en la puerta había 4 columnas, que se dice que es la referencia a los 4 evangelios que iban a describir perfectamente todas las obras que el maestro hizo. Esta puerta miraba hacia el oriente, como ya lo habíamos visto, y tenía 3 caídas las cortinas, o sea, las cortinas que había en el acceso tenían 3 caídas por derivado de las 4 columnas. Y ese número 3, o esas tres cortinas, hacen referencia a la Trinidad de nuestro amado Dios, ¿vale? Esto es todo el tabernáculo. Eso es exactamente todo lo que queríamos ver del tabernáculo. No hay un punto adicional o un punto menor. Y ya a partir de la siguiente clase vamos a empezar a ver al profeta Ezequiel, Isaías y Daniel. A partir de la siguiente semana
veremos a estos tres profetas y la escatología de lo que habla en cada uno de ellos. ¿Alguna duda o comentario? ¿Todo está bien? ¿No? ¿Todo claro? Perfecto. Ok, por favor acompáñenme a darle gracias a Dios. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque podemos ver, Señor, que desde el principio, desde el Génesis, la Biblia habla y grita de ti, mi Señor. La Biblia dice, Señor, que tú estuviste desde el principio. En Juan 1 podemos ver que tú estabas desde el principio de la creación, que eres parte de la hermosa Trinidad. Te pedimos, Señor Jesús, que podamos llevar tu palabra en nuestro corazón, que en función de la escatología, nuestra fe esté puesta, Señor, en lo que está por cumplirse. Porque si todo lo que tú dejaste escrito se ha cumplido, ¿por qué no se cumplirá, Señor, los tiempos que están por venir? Te pedimos, Dios, que fortalezcas nuestra fe y que podamos, Señor, cada día buscar más de ti. Te entregamos esta clase dándote a ti toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga, que Dios les guarde y que pasen una excelente semana. Un fuerte abrazo a todos. Gracias. Bye. Bendiciones. Gracias. Gracias a Dios. Chao, chao.